¿Qué hace una mujer cuando descubre que el cuerpo que mece cada noche no es el suyo, y aún así no puede soltarlo? Esa pregunta, familia de Ruleta Manía, va a perseguirles durante los próximos 30 minutos, porque el capítulo 440 de Valle Salvaje no vino a contarnos un escándalo más. Vino a abrirnos en canal el corazón de 4 mujeres distintas y a recordarnos que en ese valle el dolor no avisa, simplemente llega y se queda a vivir con nosotros. Bienvenidos de nuevo a este rincón donde cada lágrima de la pantalla se convierte en tema de conversación. Sirvan su café, apaguen el teléfono, porque hoy no hay capítulo corto que valga, tenemos confesión, tenemos castigo, tenemos un embarazo al borde del abismo y un plan de conquista tan torpe que da casi ternura. Para quienes llegan nuevos a este canal, en Valle Salvaje seguimos la vida de varias familias entrelazadas por el poder, la tierra y la fe en un valle donde las apariencias importan más que la verdad, y donde un solo error puede costar el honor de toda una generación. Si vienen siguiendo la trama desde hace semanas, ya sabrán que las últimas tramas dejaron heridas abiertas por todas partes, la autoridad de Doña Victoria empezando a tambalearse, el vínculo extraño entre Rosalía y la pequeña María generando cada vez más preguntas y la sombra de un embarazo de riesgo pesando sobre la casa de Atanasio y Matilde. Pues bien, en este capítulo, todas esas heridas se abren a la vez y ninguna cicatriza fácil. Empecemos por donde más duele. Hay una habitación en el palacio donde el silencio pesa distinto. Es la biblioteca, y ahí, frente a don Rafael, una mujer rompe por fin un secreto que llevaba semanas asfixiándola. Hablamos de Rosalía, esa mujer que todos hemos visto rondar a la pequeña María con una intensidad que incomodaba, que erizaba la piel, que Luisa ya había señalado con preocupación ante el propio Rafael. Pues bien, en este episodio, esa intensidad por fin tiene nombre, y el nombre es duelo. Escuchen cómo se desarma, Rosalía, todo lo que le ha contado Luisa es cierto. Perdóneme si no he sido honesta con usted desde el principio, pero no solo le pido su perdón, también le suplico que me deje estar cerca de María. Así lo necesito. Y Rafael, todavía sin entender del todo, pregunta lo que cualquiera de nosotros preguntaría: no te comprendo, Rosalía. ¿Por qué ibas a querer estar cerca de mi niña? La respuesta llega como un cuchillo envuelto en terciopelo, porque así puedo sentirme más cercana a la niña que perdí. Ahí está. La verdad que cambia todo. Rosalía revela que hace poco dio a luz a la que iba a ser su única hija, y cuando Rafael repite, casi sin aire, a la que iba a ser, dices, ella confirma lo peor, la criatura nació muerta. Y entonces llega la frase que probablemente ya están repitiendo en los comentarios de cada clip de este capítulo: tengo una herida que no sana con el tiempo, por una traición que atravesó mi corazón, como si fuera un puñal, que me encerró en este tormento de silencio, de mentira. Permítanme decir algo que quizás no esperaban escuchar en este canal: el duelo perinatal es uno de los dolores menos representados en la ficción, y muchísimo menos comprendidos en sociedades donde se espera que una madre siga adelante en silencio, sin espacio para procesar una pérdida que muchas veces ni siquiera se reconoce públicamente como tal. Por eso esta confesión de Rosalía golpea tan fuerte, no es solamente un giro de guión, es el retrato de algo que muchísimas mujeres reales han vivido sin que nadie las escuchara llorar de esta manera. La actriz que interpreta a Rosalía logra que sintamos, en apenas un par de minutos de diálogo, años de dolor acumulado, de noches en vela, de un silencio que se convirtió en su única forma de sobrevivir. Quiero que nos detengamos aquí un segundo, porque esto es algo que Ruleta Manía valora mucho: el guión no convierte a Rosalía en villana. La convierte en una mujer destrozada que encontró en los brazos vacíos de otra familia un espejismo donde sostener su propio vacío. No roba por maldad. Roba consuelo prestado porque el suyo se lo arrebató la muerte. Y eso, narrativamente, es mucho más interesante y mucho más triste que un simple plan siniestro. Rafael, que conoce de primera mano el peso de enterrar a alguien que se ama, recordemos la pérdida de su propia esposa, no puede mirar hacia otro lado. Su empatía es instantánea, genuina, casi dolorosa de ver.
Pero aquí es donde el personaje se eleva, comprende que compadecerse de Rosalía y proteger a su hija no son cosas que se excluyan, son cosas que deben convivir, y elige proteger primero. Con una ternura que no le resta firmeza, traza una línea que ya no se puede negociar, no hay nada que pueda llenar el vacío que queda después de que la muerte te arrebate a tu hija. Lo siento mucho, Rosalía, muchísimo. Ni siquiera puedo imaginar cómo te hace sentir ahora. Y enseguida, sin crueldad pero sin grietas, no, por supuesto que no te voy a echar, Rosalía. Lógicamente, después de escucharte, no. Pero sí que tenéis que comprender que esto no se puede volver a repetir. Tienes que ser razonable, Rosalía. Por más que intentes jugar que eres la madre de María, no eres la madre de María. Y remata con la advertencia que define el resto de esta historia: si se vuelve a repetir algo semejante, y os lo digo con todo el dolor de mi corazón, tendré que tomar medidas. Esta escena, para mí, es de las mejor escritas de toda la temporada, porque logra algo difícil, un límite durísimo dicho desde el amor y no desde el rencor. Rosalía y su hermana Leonor agradecen que Rafael no las haya despedido en el acto, pero seamos honestos, familia, una herida así no cicatriza con una charla, por muy compasiva que sea. ¿Podrá Rosalía ver crecer a María por los pasillos del palacio sin que su mente rota intente reclamarla otra vez como propia? Yo lo dudo muchísimo, y sospecho que esta historia apenas empieza a hervir. Antes de seguir con lo que viene, que créanme, no le va a la saga a lo que ya vimos, déjenme pedirles un favor rápido: si este canal les acompaña cada semana a desenredar lo que pasa en Valle Salvaje, suscribirse no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir trayendo estos análisis capítulo por capítulo. Dicho esto, volvamos al valle, porque lo que sigue ocurre casi al mismo tiempo, en otro rincón del palacio, y el frío que se respira ahí ya no es solamente emocional. Pero si pensaban que esta era la escena más dura de la noche, prepárense, porque vamos a cruzar el patio del palacio hacia un escenario donde el frío no es solo emocional, es literal, y donde el verdadero rostro del poder eclesiástico en Valle Salvaje sale a la superficie sin ningún disfraz. Doña Victoria, esa mujer que durante toda la serie ha manejado el valle con puño de hierro, orgullosa, calculadora, siempre un paso por delante de todos, aparece ahora arrodillada frente a una cruz, a la intemperie, bajo el frío cortante de la noche. ¿La razón? Una orden directa del obispo Aurelio, ese hombre que ha decidido que su autoridad religiosa le da derecho a humillar públicamente a cualquiera que considere culpable de pecado. La forma en que la producción retrata esto es casi cruel en su belleza visual. Por un lado, Aurelio cómodo en el palacio, copa de licor en mano, observando desde la ventana con la satisfacción de quien se cree juez supremo. Por otro, Victoria temblando en el patio, rezando un rosario que no eligió rezar, purgando un pecado que él decidió que existía. Y mientras la mira, suelta una sentencia que les va a helar la sangre: esta transgresora del orden matrimonial permanecerá arrodillada junto a la cruz hasta que yo lo considere. Quedará a solas rezando el rosario y rogándole a Dios su clemencia. Lo que hace esta imagen todavía más perturbadora es el contraste de sonidos: el viento golpeando contra la piedra del patio, la respiración entrecortada de Victoria y el silencio absoluto del palacio donde nadie, salvo 2 testigos escondidos, se atreve a intervenir. Es una puesta en escena que no necesita música dramática de fondo para generar angustia, la propia quietud de la noche hace todo el trabajo. Y pensar que esta es la misma mujer que durante temporadas enteras humilló, manipuló y se impuso sobre todos a su alrededor sin pedir disculpas, ahora reducida a una figura temblorosa bajo la lluvia de palabras de un hombre que se cree intocable, es de esas ironías narrativas que esta serie sabe construir con maestría. Desde las sombras, 2 testigos observan esta tortura con el estómago revuelto: Bárbara y Luisa. Y aquí Bárbara nos regala uno de esos momentos que hacen que el público se ponga de pie. A pesar de todo lo que Victoria ha hecho en el pasado, a pesar de sus maldades, sus manipulaciones, sus desplantes, Bárbara no puede quedarse de brazos cruzados viendo a su tía sufrir así.
Quiere llevarle una manta, un caldo caliente, enfrentarse incluso al obispo si hace falta. Luisa, la voz prudente de siempre, intenta detenerla, recordándole las represalias que podrían caer sobre todas si Aurelio las descubre desobedeciendo su castigo. La tensión entre el instinto de proteger a la familia y el miedo a la autoridad religiosa queda perfectamente retratada en este pequeño duelo entre las dos primas. Quiero detenerme un momento aquí, porque creo que esta escena dice mucho más sobre Bárbara y Luisa de lo que parece a simple vista. No es la primera vez que las vemos divididas entre la prudencia y el impulso, pero esta vez la balanza se inclina de una forma distinta. Bárbara ya no es la joven impulsiva de las primeras temporadas, ahora actúa con una determinación que nace de algo más profundo que la simple lealtad familiar, casi como si presintiera que, si no actúa ahora, jamás podrá perdonarse haberse quedado mirando desde la oscuridad. Luisa, por su parte, no la detiene por falta de empatía, sino porque conoce mejor que nadie el alcance real del poder de Aurelio dentro del valle, un poder que ya ha demostrado no tener límites claros. Esa tensión entre el corazón y la cabeza es, para mí, una de las dinámicas más interesantes que esta serie ha sabido construir entre dos personajes femeninos que podrían haber quedado fácilmente en un segundo plano. Y entonces entra en escena el único hombre con suficiente valentía, o quizás suficiente sentido común, para enfrentar directamente al obispo, don Rafael. No soporta ver esta crueldad ocurriendo en sus propias tierras, así que se planta en los aposentos de Aurelio dispuesto a exigir explicaciones. Lo que sigue es un duelo verbal que se podría cortar con un cuchillo. Rafael pregunta sin rodeos si esa mujer pasando la noche a la intemperie podría enfermar gravemente y si el obispo es consciente de eso. Aurelio responde con un desprecio que da escalofríos: no exagere, don Rafael. Esa mujer es muy fuerte. Y le aseguro que hay penitencias mucho peores. Rafael insiste, apelando a algo de humanidad, ¿y no cree que doña Victoria ha tenido suficiente castigo? ¿No cree que ha sufrido ya bastante? Pero el obispo, con la frialdad calculadora de quien disfruta del poder que ostenta, contesta que está convencido de que ella terminará disculpándose públicamente, y así será, cuando cumpla su castigo. Una noche a la intemperie no va a matarla y le ayudará a mortificar su alma y a la humildad que hasta ahora no ha conocido. La justicia de la Iglesia no es la de los hombres. Rafael, ya sin poder contener la indignación, suelta la frase que probablemente todos queríamos gritarle al obispo: no es justicia lo que estoy presenciando yo aquí, monseñor. Y la respuesta de Aurelio es, sencillamente, escalofriante: atribuiré tales palabras a su juventud. Pero permítame que le dé un consejo. No es recomendable oponerse a mi voluntad. Representa la de Dios. Quédense con esa última frase, familia, porque ahí está la clave de todo el personaje de Aurelio. No se cree un hombre con poder, se cree literalmente la voluntad divina con piel humana, y eso lo convierte en uno de los antagonistas más peligrosos que ha tenido Valle Salvaje, porque no responde ante nadie, ni siquiera ante un duque en sus propias tierras. Lo que hace que este enfrentamiento funcione tan bien a nivel narrativo es que ninguno de los dos hombres grita, ninguno pierde los papeles, y sin embargo sentimos la violencia en cada palabra. Rafael representa todo lo que el valle podría llegar a ser si la razón y la compasión gobernaran por encima del dogma, un líder que escucha, que cuestiona, que se permite dudar de la autoridad cuando esa autoridad se convierte en crueldad. Aurelio, en cambio, es el pasado que se niega a soltar el control, la versión más oscura de una institución que confunde obediencia con virtud y castigo con justicia. Y lo verdaderamente inquietante es que Aurelio no necesita levantar la voz para que su amenaza cale hondo, basta con esa frialdad calculada, esa seguridad absoluta de que nadie en el valle se atreverá a desafiarlo dos veces. Si me preguntan mi opinión personal, este es el tipo de villano que hace mejor a una serie completa, porque no compite con Rafael en gritos, compite en convicción, y eso es mucho más aterrador. Al amanecer, tras horas de agonía donde Victoria casi pierde el conocimiento por el frío y el agotamiento, el obispo finalmente aparece y ordena que la trasladen a la casa pequeña, dando por terminado el castigo físico.
Pero no se confíen, lo dice con una advertencia gélida, dejando claro que la investigación sobre ella continúa. La humillación pública se detiene esta noche, pero el juicio, el verdadero juicio, apenas empieza. Y aquí va mi predicción para los próximos episodios. Victoria sale de esa noche físicamente destrozada, tosiendo, al límite de sus fuerzas, pero mentalmente más afilada que nunca. Esa mente manipuladora no se queda quieta. Algo me dice que el obispo Aurelio acaba de despertar a un enemigo que no debería haber subestimado. Piensen en esto, Victoria ha pasado años construyendo alianzas, conociendo secretos, guardando información que podría hundir a media aristocracia del valle si decidiera usarla. Un hombre como Aurelio, que confía ciegamente en que su autoridad religiosa lo protege de cualquier consecuencia terrenal, podría estar subestimando exactamente a la persona menos indicada para subestimar. Si Victoria decide que la venganza vale más que la prudencia, no será un enfrentamiento de gritos ni de escándalos públicos inmediatos. Será paciente, silencioso, y exactamente del tipo de jugada que ella siempre ha sabido hacer mejor que nadie en este valle. Ahora bien, mientras una parte del palacio sufre castigos religiosos, en otra alcoba se libra una batalla completamente distinta, pero igual de aterradora, la batalla por una vida que lucha por llegar al mundo. Hablemos de Matilde, su esposo Atanasio, y la pobre curandera Benigna, atrapada entre la espada y la pared. Recordemos el origen de este conflicto. Hace algunas semanas, Matilde, presa de la desesperación, ingirió un bebedizo peligroso en las primeras etapas de su embarazo sin conocer las consecuencias que podía traerle. Aunque ya dejó de tomarlo, la sombra del miedo a perder a este bebé tan esperado sigue pesando sobre la pareja como una condena suspendida. Atanasio, devorado por la ansiedad y por el terror de fracasar como futuro padre, vuelca toda esa frustración sobre la persona más vulnerable en la habitación, Benigna. La escena es asfixiante. Él exige certezas que la medicina de la época simplemente no puede ofrecerle. Lo único que podemos hacer ahora es esperar a ver cómo evoluciona doña Matilde, dice Benigna, intentando ser honesta. Pero Atanasio no acepta la incertidumbre. Pero Benigna, por más que usted me lo repita, yo no voy a quedarme conforme. No podemos esperar de brazos cruzados. Para empezar, me gustaría que mañana mismo volviese usted a examinar a mi esposa y se asegurara